nos sigamos escuchando de manera bidireccional. Muy buenas tardes, Paola, Andrea, bienvenida a nuestra clase. Seguimos. Pasemos entonces, luego de haber evaluado los aspectos de nuestro texto, a la lectura comprensiva. La lectura comprensiva va a tener entonces, como su nombre lo indica, la finalidad de captar el sentido global del texto. Repito, la lectura comprensiva va a tener como objeto primordial, como finalidad, captar el sentido global del texto y el de cada uno de sus partes. Para ello entonces, igual manera, la metodología nos indica que debemos seguir un proceso. Si en nuestro texto, por supuesto, recomienda la metodología para analizar dicho texto, si por supuesto el texto generalmente no lo está, si no está numerado, recomienda la metodología numerarla por línea, por ejemplo, de 5 en 5, o al menos cada uno de los párrafos, enumerarlo aunque sea párrafo por párrafo. Así siempre que te refieras a algún elemento del texto podrás hacerlo con exactitud. Repito, tengo un texto como el que mandamos. Recomienda nuestra metodología dividirlo por líneas. Es decir, yo puedo leer de cada 5 líneas. Si tengo un poquito mayor de capacidad de comprensión de lectura rápida, puedo leer texto por texto de todo el contenido total que quiero yo analizar. Esa es una de las pruebas. Se puede aplicar la que mejor le convenga a cada uno. O sea, contar 5 o 6 líneas, asimilarlas, tomar nota de los aspectos importantes, inclusive, por supuesto, tomar nota de la palabra que me parezca a mí desconocida, que no sé su significado, tomar nota rápidamente y continuar condensando de manera tal de que cada 6 líneas o cada párrafo del contenido que pretendo analizar completamente, ordenadamente, cada una de sus partes, yo conozco perfectamente no solo el significado de la palabra, sino que de esa manera puedo yo manejar lo que pretendía el autor al realizar el enfoque que me estaba describiendo. Indudablemente que en la lectura comprensiva nosotros vamos a utilizar técnicas de subrayado, que pareciera también obsoleta o antigua, pero indudablemente que no, porque hasta leyendo, por supuesto, en nuestras máquinas o nuestro mismo teléfono, profesor, disculpe, no lo escuché bien, si me podrías decir qué parte no escuchaste. Bueno, perfectamente. Sobre lo que vamos a hacer, el análisis, ¿verdad? Lo que vamos a discutir ahorita. Ah, ok. Yo mandé 2 textos por el grupo. Okay. Entonces, una vez que terminemos esta parte de la lectura comprensiva y basándonos en la parte anterior, ¿te acuerdas de la observación que hicimos de las peculiaridades del texto? Vamos a tener un espacio de unos 15 minutos en nuestra misma clase para que lean el primer texto que creo que se menciona de qué va la ética, y entonces vamos a tratar de explicar cada uno de nosotros por turno, como nos estamos escuchando, los elementos esenciales que estamos explicando hoy, lo que yo entendí, lo que yo puedo aplicar, pero en líneas generales los más básicos. Ejemplo, puedo hacer un pequeño resumen en líneas generales de la lectura que llevé a cabo. Puedo destacar los aspectos fundamentales de lo que me pareció la lectura. Puedo señalar, si me lo permitió mi lectura comprensiva rápida,
las partes más fundamentales de que me esboza el autor que me transmite esa información. Y por último, puedo hacer una valoración crítica, es decir, puedo argumentar o debo tener la capacidad argumentativa para dar mi opinión en cuanto a la lectura que realicé. ¿Se entiende, Viviana? ¿Comprendiste, Viviana? Creo que Viviana se me pierde. Bueno, esperemos que Viviana vuelva. Paola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Entonces, teníamos entonces que una primera sugerencia, insisto, todo el material metodológico que se aporta es de manera sugerida. Si una persona considera que no tiene que seguir ninguna técnica para abordar el análisis de un texto, bueno, pero no lo haga. Pero como les decía al principio, todo lo que uno aprende nunca está de más. Pero es parte de lo que tenemos condensado para cubrir el elemento del análisis de texto en nuestra materia. El segundo punto, entonces, de la lectura comprensiva dice que debemos nosotros entonces leer atentamente nuestro texto y comenzar a subrayar esas ideas que nosotros creemos fundamentales. El subrayado, por supuesto, ¿para qué va a servir? Va a servir, por supuesto, gráficamente, para de manera que venga a la hora de yo elaborar mi síntesis, no voy a estar perdido. Entonces, en una medida que yo estoy leyendo texto por texto, o si cada 5 líneas, yo indudablemente puedo ir subrayando los aspectos que yo considero esenciales, que a la hora de que yo me vaya arriba, termine el texto y me vaya arriba, ya yo tengo los puntos ya señalados, perfectamente definidos, y puedo hacer mi resumen de manera mucho más rápida, mucho más ordenada. No se me va a escapar ninguna idea y ni tengo que estar releyendo nuevamente. Es algo sencillo, que lo practicamos desde que yo iba a la escuela, que yo creo que ninguno de ustedes había nacido, y que indudablemente, aún con el paso de la modernidad, todavía considero que sigue teniendo la utilidad esencial para uno concretar fácilmente la idea general de un texto que uno quiere resaltar los elementos más esenciales. Entonces, lo ideal es que al leer entonces el subrayado, el texto siga teniendo sentido. Las cosas después, todos los puntos que uno va subrayando y uno los lee parte por parte, solo ya el subrayado. Eso sí, yo tengo una buena comprensión, si estoy leyendo concentrado y estoy verdaderamente destacando los puntos más importantes, cuando yo lea cada parte del subrayado, sencillo, ese texto ya dado en forma para mí como un resumen, tiene sentido. Este ejercicio va a facilitar la tarea del esquema y por supuesto es el apoyo fundamental para realizar mi resumen. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que si no es útil para una persona, insisto nuevamente, yo quiero resaltar esto, si para una persona le parece, inclusive voy a utilizar una terminología coloquial, si a una persona le parece tonto subrayar y tiene otra metodología porque su capacidad y su velocidad mental es de verdad superior a la de la mayoría del promedio, entonces no subraye. Lo importante entonces es que tenga la habilidad mental o que utilice otra técnica que él pueda utilizar de manera rápida para sustraer las ideas principales de las ideas secundarias, para darle forma, cuerpo y valor y consistencia a su resumen. Entonces, esencial para mi lectura crítica, destacar ¿qué cosa? Las palabras clave. Hay en cada texto, mis estimados estudiantes, en cada texto que uno que uno estudia, sea literario, sea periodístico, sea informativo, noticioso, sea jurídico, todos los textos tienen siempre una palabra clave.
de ella, de esas palabras clave, van a derivar el asunto en general y el tema concreto en general. Entonces, deben comprenderse todas las palabras, las desconocidas. Como les dije, tenemos que anotar las palabras desconocidas. Es importantísimo que nosotros estemos seguros cuando leamos, yo se lo aconsejo de verdad que sí, y más a nivel profesional de esta noble carrera que ustedes eligieron, es súper importante conocer el sentido, la lógica, el significado exacto de cada palabra. No pasa nada. Uno no pierde mucho tiempo, y ahora con la tecnología menos, en cualquier palabra que a uno le parezca media extraña, media rara, que de verdad uno no puede. Consejo aparte, lejos de nuestra clase, pero es válido para la aplicación de la metodología. Uno no puede, en cuanto a las palabras, y más inclusive en ninguna profesión, pero mucho más en derecho, uno no puede presumir de que uno conoce verdaderamente el significado de una palabra. En tal sentido, yo no puedo utilizarla, yo no puedo manejarla, incluirla en una conclusión, en una exposición de motivo, inclusive en un recurso que yo esté dirigiendo a alguna autoridad. Yo no puedo introducir palabras que realmente no conozca su verdadero significado. No olviden eso. Cada palabra que tengan una duda, no se pierde nada, mis queridos estudiantes. No se pierde nada buscando un momentico. Oye, mira, significa realmente esto y no lo otro. Mira, no es lo que yo pensaba, se parece, pero tangencialmente. Eso mismo les pasa a veces cuando los propios estudiantes, en cuanto al estudio no tienen tanta gravedad, pero en el nivel profesional escribir una palabra por otra, y más en nuestra profesión, sí tiene unas consecuencias distintas. Eso sí tiene unas consecuencias distintas. Entonces, de manera tal que cuantas veces más se realice esta operación de práctica de comentarios, más facilidad y mayor vallaje de léxico uno va a tener. En la medida que uno identifique más palabras raras y uno las busque, como se dice exactamente, el equipaje verbal se me va a crecer, y espontáneamente yo voy a tener la capacidad. Por cierto, cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes, mis queridos colegas, tienen que tener la capacidad de expresar las ideas con fluidez, con bastante soltura y sobre todo con seguridad. Inclusive, a veces cuando se tiene dudas, consejo personal, mis queridos colegas, cuando uno tiene inclusive alguna duda, pero uno expresa la palabra con la velocidad mental que le ha proporcionado a uno la experiencia, la contraparte titubea porque uno, al organizar una serie de palabras con rapidez, y como uno tiene el conocimiento necesario y el significado de cada una de las palabras, al uno proporcionarle argumentos que en el fondo no son tan sólidos, pero uno lo dice con tanta firmeza, con tanta contundencia, que indudablemente pones a dudar a la contraparte, porque la persona dirá, oye, pero es que me está exponiendo esta situación de una manera pero tan detallada, tan contundente, sin titubeo, y ni siquiera ha cometido ni un error en ninguna de las expresiones que ha utilizado. Alguna razón debe tener, y ya por lo menos ya hay parte de esa situación que ya uno tiene ganada. Entonces, para nosotros, para nuestra carrera, es importantísimo desarrollar el vocabulario, perder la timidez al hablar. Así uno diga, cuando uno le pregunten, por supuesto, estamos hablando en clase, ¿no? Cuando uno le pregunte, uno tiene que expresar las ideas a viva voz y decir, yo pienso esto, lo otro, aquello. Así uno esté diciendo una sarta de incoherencia, porque para eso uno pone en práctica en clase la fluidez del lenguaje, que nos va a permitir nos va a dar la herramienta necesaria, que va a ser la seguridad de expresarnos en público, de coordinar las ideas de manera rápida, porque nosotros vivimos exactamente de la voz. Los abogados, bueno, el que quiere participar en juicio, el juicio en Venezuela es oral. Pero indudablemente, para entrevistarse con absolutamente todos los clientes en todos los aspectos de la vida, inclusive en la parte profesional, el abogado tiene que saber hablar, expresarse con seguridad, que las personas sientan que están hablando con
con un profesional que por lo menos le brinda seguridad, porque las ideas las explaya de una manera tan concisa, tan precisa, que la persona dice, mira, pero por lo menos contundencia sí tiene, verborrea sí tiene. De tal manera entonces que se debe precisar si algún término tiene algún matiz especial o si se está utilizando algún sentido figurado. Todo eso debemos de preverlo cuando estamos leyendo algún texto, identificar cuando me están hablando de metáfora, cuando me están utilizando un sentido figurado. Observar entonces esos usos especiales como expresiones hechas y distintos registros de lenguaje, así también como tecnicismo. Solo cuando estemos ya seguros, completamente seguros de haber comprendido todo nuestro texto, podemos pasar entonces a qué cosa, Viviana, a lo que vamos hoy a hacer, a resumirlo y a esquematizarlo. Solo cuando estemos seguros que ya tenemos dominado nuestro texto, entonces vamos a decir, bueno, ahora yo voy a escribir el resumen, voy a esquematizarlo y voy a presentar. Si me están viendo el resumen, ahora sí lo voy a esquematizar. Espero que se me hayan entendido toda esta parte. Ahora, van a ser las 3 de la tarde, finalizo con el resumen y pasamos a leer nuestro texto. El resumen entonces va a consistir en qué cosa. Me gustaría escuchar a Paola. Paola, ¿en qué consiste el resumen para ti? El resumen de un texto. Si quisieras participar, por favor. Bueno, profe, hacer un resumen es tomar las ideas principales, o digamos la columna vertebral del texto y tratar de acordar esas ideas. Entiendo que no deberías agregar como alguna percepción propia, o sea, o no irte muy allá, sino más bien mantener las ideas principales, alguna que otra idea secundaria y poder acortar el contenido del texto para quedarte con lo esencial. Eso es lo que yo considero un resumen. Excelente. Viviana, ¿qué piensas del resumen que escuchaste a Paola? ¿Qué piensas del resumen, Viviana? Por favor, si podrías participar con nosotros. Viviana, Rosimar, sí, por favor, participa, Rosimar. Profe, yo creo que lo que usted quiere dar a entender es que para que se nos haga más fácil detectar el texto o dividirlo, se puede hacer por párrafo de 5 líneas, 6 líneas, cada párrafo lo leemos, de ahí sacamos lo más importante, las palabras que desconozcamos, la podemos subrayar y luego la investigamos para ver lo que realmente el texto quiere dar. Y se hace como por fase, pues, de 5 en 5 o de 6 en 6, a medida del conocimiento de cada quien. Hay gente que puede leer un texto de 10 líneas y lo interpreta rapidísimo, pues. Excelente. Gracias, Rosimar. Muy buena la participación. Sí, exactamente. Las dos tienen razón perfectamente en lo que en sus participaciones. Resumir consiste en eso, simplemente en sintetizar el texto, reduciéndolo ¿a qué? A las ideas más importantes. Y que esas ideas tengan, por supuesto, las relaciones existentes entre ellas. Eso es sencillamente lo que significa un resumen. Importante lo que dice Paola. Una cosa es un resumen y otra cosa es cuando nos piden una valoración crítica de lo que nosotros pensamos del texto. Tengan en cuenta esta situación que se los estoy diciendo hoy, que es 15 de noviembre. Una cosa es hacer un resumen y otra cosa es haga una valoración crítica o haga, inclusive le puedo poner, haga un resumen crítico del texto señalado. Repito, una cosa es hacer un resumen. Un resumen es como decía Paola, un resumen es sintetizar el texto con las ideas importantes y no quitarle ni ponerle nada en cuanto al fondo de la materia que yo estoy leyendo. Pero si a mí me dicen haga un resumen crítico, ¿qué me están diciendo? Que haga un resumen, sí, pero que valore lo que leyó. Importante que no se les vaya a olvidar esto, y se lo estoy diciendo, insisto, el 15 de junio. Importante que no se les vaya a olvidar esto. Una cosa es el resumen como tal y otra cosa que yo les diga, hagan un resumen crítico de tal cosa.
El resumen crítico sí va a tener la subjetividad, la carga que yo voy a darle a lo que yo pienso de lo que he leído.